Buenas noches, bienvenidos a nuestro curso Estandarización o Servicio Personalizado, cómo integrarlo. Estamos por iniciar nuestra segunda semana, nuestra segunda sesión. El día de hoy estuve revisando sus actividades. Me llama la atención que hay muy poquitos en el curso, ¿no? Hay inscritos bastantes, pero hay muy poquitos que están participando. Y bueno, ahí no sé qué estará pasando. Revisen por favor sus actividades. Hay algunos que me subieron las actividades de una manera muy rara. Es muy fácil, es bajarlo al archivo, llenarlo ahí mismo en el Word, guardarlo en PDF y volverlo a subir sin ningún problema, ¿no? Entonces, por ahí les pido que lo hagamos de manera adecuada. Voy a compartir mi pantalla para que bueno, para que podamos empezar con nuestra sesión, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ponerle esto para que lo podamos ver. Me comentan, por favor, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra segunda semana. Nuestro curso se llama Estandarización o Servicio Personalizado. ¿Cómo integrarlo, no? Y en esta segunda semana se titula, o el tema que vamos a ver esta segunda semana es Diseño e Integración Estratégica. Se llama este tema de esta semana, ¿no? Y aquí vamos a ver tres pequeños módulos, el 2.1 que se llama Protocolos Flexibles, el punto medio. ¿Verdad? Vamos a ver cómo no hay que ser tan rígidos o en qué momento, en qué circunstancias no debemos ser tan rígidos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Bueno, brindar herramientas y ejemplos para rediseñar protocolos hospitalarios que mantengan la eficiencia, la seguridad clínica, evidentemente, pero que incluyan márgenes definidos de personalización, todos ellos alineados con una atención centrada en el paciente. ¿Sí? Los temas de este módulo, el primero, diseño de procesos estandarizados con márgenes de personalización. Es decir, vamos a diseñar o vamos a ver cómo se diseñan procesos ya estandarizados, pero que van a tener esos puntitos, esos márgenes de personalización, ¿no? La estandarización o estandarizar, y lo pongo ahí en negritas porque quiero resaltarlo muy bien. La estandarización no implica rigidez absoluta, pero tampoco la personalización no implica improvisación total, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que estamos en un hospital, no estamos en una empresa manufacturera, no estamos en una tienda de autoservicio, ¿verdad? En una compra-venta de autos, no, estamos en un hospital. Aquí lo que debemos entender es que al estar en un hospital, pues todo esto se vuelve muy, muy sensible en el sentido de que estamos hablando de la salud y el bienestar de las personas, ¿verdad? Y hay estandarizaciones, hay procesos internacionales, hay procesos nacionales, hay procesos internos que, bueno, deben llevarse a cabo sí o sí, tal cual lo marca la norma, ¿verdad? Si queremos nosotros no entrar en problemas, no poner en riesgo, evidentemente, la integridad de nuestros pacientes, de las personas, pues hay que llevar a cabo la estandarización, ¿verdad? Entonces, no podemos tomarlo tan a la ligera, ¿sí? Pero ciertamente, y ustedes que son los profesionales en la salud, saben hasta qué punto la estandarización no implica tanta rigidez absoluta, ¿verdad? Ahí ustedes son los profesionales en salud, son los que saben. Lo que sí es importante es que la personalización
tampoco llegue al extremo de una improvisación total, ¿no? De darle todo lo que pida, todo lo que quiera, como si anduviéramos ahí de vacaciones. No, tampoco se trata de eso. Hay que entender que hay que tener un proceso estandarizado con márgenes de personalización. Entonces, entendiendo esto, vemos que el reto que tenemos enfrente no es elegir entre estandarización o personalización, sino el reto es diseñar procesos que tengan una base común, eficiente, pero también muy segura, con espacios definidos precisamente para la personalización. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Sí? Quizás cueste trabajo, bueno, quizás cueste trabajo, pero esto es un proceso que vamos a ir haciendo o que vamos a ir llevando a cabo poco a poco, ¿no? Luego, entonces, ¿qué se puede estandarizar o qué se debe estandarizar? No, yo decía hace un rato, ustedes son los profesionales en la salud, ustedes saben qué se puede y qué se debe estandarizar, ¿no? Por ejemplo, secuencia de pasos clínicos o administrativos, esos que pues son los pasos que deben ser y no hay vuelta para atrás. Documentación, tiempos, responsabilidades, equipamiento, insumos, protocolos de bioseguridad, todo eso se puede estandarizar o se debe estandarizar. Ahora, la otra pregunta sería, ¿dónde se puede personalizar? En eso que se estandariza, ¿dónde puedo personalizar? ¿Verdad? Porque siempre, aunque sea algo muy protocolario y aunque sea algo muy estandarizado, siempre va a existir un punto por ahí donde yo puedo personalizar, ¿no? Y entonces integrar perfectamente bien todo. En este caso, ¿dónde puedo personalizar? Pues puedo personalizar en la comunicación verbal y no verbal. Puedo personalizar en la información adaptada al nivel de comprensión de mi paciente, alternativas dentro de un mismo procedimiento, ¿no? No decirle nada más se hace así y punto, ¿no? Mira, lo puedes hacer como A, como B o como C, si es que se pudiera, elección de horarios para ciertos servicios. Todo esto, evidentemente, si es posible y nosotros sabemos a dónde pudiera caber precisamente una personalización. Un ejemplo concreto, ¿cuál podría ser? Bueno, en el procedimiento de ingreso a hospitalización se puede personalizar. Sabemos que el procedimiento de ingreso pues es estandarizado, es protocolario, es una serie de pasos ya establecidos, pero que sí puede tener cabida a ciertos momentos de personalización. Por ejemplo, la forma en que se entrega la información, ya sea oral, escrita, visual, la elección del acompañante que puede estar presente, la forma de saludar con una sonrisa, de una manera muy amable, de explicar según la edad de nuestro paciente, ¿no? Puede ser que sea un paciente de la tercera edad que le cueste trabajo entender, o un niño también, ¿no? De acuerdo al nivel socioeconómico, al idioma. Todo eso cabe dentro de un protocolo en donde podemos personalizar. ¿Sí? Ahora, en un segundo tema hablaríamos de protocolos adaptativos, es decir, protocolos que se adaptan. ¿Qué son los protocolos que mantienen una estructura general fija, pero integran decisiones condicionadas al contexto, con límites definidos para personalizar? Esos son protocolos adaptativos, ¿no? Mantienen su estructura general, mantienen su estructura fija, pero puedes tú decidir condicionar contextos definidos para personalizar. ¿Cuáles son las características de los protocolos adaptativos? Bueno, tienen pasos obligatorios y pasos flexibles. Incluyen criterios de personalización y permiten decisión clínica o administrativa dentro de rangos aceptables. ¿Va? Por ejemplo, ¿cómo podría ser esto? Bueno, un protocolo adaptativo para entrega de información médica, ¿no? Mi paso obligatorio es que el médico debe informar personalmente el diagnóstico.
Mi paso flexible puede hacerlo con acompañamiento de enfermería o trabajo social, dependiendo del nivel de ansiedad del paciente, etcétera. ¿Cuál va a ser mi criterio? Pues mi criterio va a ser si el paciente tiene antecedentes psiquiátricos o reacciona con crisis, se activa acompañamiento especializado, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos entender que todo protocolo, todo proceso estandarizado tiene cabida para una personalización sí o sí, ¿no? Y en un tercer tema de este primer módulo veríamos la capacitación como herramienta de integración, porque integrar la estandarización con la personalización, pues sí requiere de cierta capacitación, sí requiere de cierta habilidad, de ciertos conocimientos e incluso de cierta experiencia, ¿no? No todos y no cualquiera tiene esa habilidad de poder integrar a un protocolo una flexibilización, ¿no? Para personalizar algo, ¿no? Hay que capacitarlo. Entonces, el rediseño de protocolos solo funciona si el personal está capacitado para aplicar los márgenes de personalización sin romper la coherencia del servicio. Por eso es delicado el tema de la estandarización o servicio personalizado y cómo debemos integrarlo. ¿Sí? Sí hay que hacerlo, sí. Nuestros clientes, pacientes lo van a agradecer, sí, ¿verdad? Y nos va a abrir muchas puertas y nos va a abrir muchas oportunidades. Pero vuelvo a insistir y esto lo voy a repetir porque me parece muy importante. Para que el protocolo funcione de manera personalizada, debemos estar capacitados para no poner en riesgo a los pacientes, para no poner en riesgo la integridad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el contenido clave para capacitar en este tema? Bueno, ¿qué partes del protocolo son obligatorias y cuáles son flexibles? Esto lo debes tener perfectamente claro. Tu personal, la gente que está contigo trabajando, y si les vas a permitir este tema, pues primero hay que capacitarlos en cuanto a los protocolos, en cuanto a los procesos, y todo mundo deberá tener clarísimo en un protocolo que es obligatorio y que es flexible, ¿no? Otro contenido clave son los criterios de decisión para personalizar, que pueden ser criterios clínicos, emocionales, culturales. Y esto de los criterios, pues suena todavía más complejo, ¿verdad? Porque bueno, finalmente un protocolo ya está establecido y pues lo sigues porque lo sigues y se acabó. Pero cuando hablamos de criterios para personalizar, aquí estamos hablando de que cada quien lo va a hacer de acuerdo a lo que crea, a lo que piense, a lo que su experiencia le dicte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado en cuanto a criterios de decisión para personalizar. Por eso hay que capacitar. La otra sería la comunicación empática y toma de decisiones con juicio clínico y situacional. Sí, siempre que vamos a personalizar un protocolo, pues debemos comunicarlo a quien debemos comunicarlo, al jefe, a nuestro supervisor, a nuestro director, al paciente, al familiar, etcétera. Y pues tomamos una decisión con juicio clínico, nada más ni nada menos, ¿sí? Con un juicio clínico. El siguiente serían casos simulados o reales con debate, cómo hubieras actuado tú en una circunstancia determinada, ¿no? Entonces, aquí en la capacitación podría entrar una parte de casos simulados, ¿no? Vamos a simular que tú entras en urgencias, no sé, con una taquicardia, qué sé yo, y entonces hay un protocolo establecido con pasos perfectamente definidos, y entonces pones en esa simulación a tu personal a detectar primero qué partes del protocolo son obligatorias y luego qué partes se pueden
personalizar. Y entonces ellos en estas simulaciones pues van dándose cuenta cómo lo están haciendo, en qué momento sí, en qué momento no, etcétera, 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 ¿no? Aquí, ¿qué formatos podemos utilizar? Bueno, talleres cortos, presenciales o virtuales, manuales con ejemplos y esquemas, role plays, dramatizaciones, análisis de caso, ¿no? Podemos usar algunas herramientas para estas capacitaciones. La meta es que el personal no sienta que personalizar es romper con el protocolo. Eso es mi meta, ¿no? Que si uno de mis colaboradores personaliza algo, que no se sienta culpable, que no sienta que está rompiendo con lo establecido y que me van a regañar, me van a correr, etcétera, etcétera, sino que lo haga verdaderamente con esa confianza que le da esa capacitación, ¿no? Entonces, que no sienta que personalizar es romper el protocolo, sino cumplirlo con criterio humano, ciertamente. ¿Sí? Eso es muy importante. En un segundo módulo que se llamará personalización basada en datos. Esto es importante, ¿eh? Porque nosotros debemos personalizar, sí, pero no al aire, no dando palos de ciego. No como a mí se me ocurra, sino vamos a personalizar basándonos en datos de nuestro paciente, de nuestro cliente, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del módulo? Aplicar principios de personalización a partir del uso estratégico de datos disponibles en el hospital. Sí, y esos datos tú los tienes, tú sabes a dónde están. Claro, sin comprometer la estandarización de los procesos críticos, deberás identificar cómo aprovechar la tecnología, cómo aprovechar las historias clínicas y la segmentación de pacientes para brindar una atención más empática, ágil y efectiva, ¿no? Bueno, aquí no tengo que recordarte que en nuestro país hay una ley de protección de datos personales. ¿Verdad? No significa que tú con los datos clínicos o con los datos personales de tu paciente, pues vas a hacer una fiesta. Evidentemente no, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado y evidentemente los datos con los que vamos a personalizar, pues van a servir precisamente y única y exclusivamente para eso, para conocer a mi paciente, cuáles son sus gustos, cómo le gusta que le digan, si tiene alguna manía, alguna situación, etcétera, etcétera, son datos que yo debo conocer, pero siempre con el respeto de salvaguardar la integridad de toda esa información. ¿Sí? Los temas del módulo son primero segmentación de pacientes y preferencias. Hay que segmentarlos, ¿no? Es decir, hay que dividirlos en grupos. ¿Por qué hay que segmentar? Pues porque no todos los pacientes requieren el mismo nivel ni tipo de personalización. Por eso es personalización. Hay gente que sí le gusta que lo apapaches, que le sonrías, incluso hasta que lo toques, ¿no? Y hay personas que no les gusta absolutamente nada. Por lo tanto, sí tenemos que basarnos en esos datos para poder personalizar y no meternos en problemas. ¿Sí? Segmentar permite asignar recursos y adaptar servicios de forma, pues evidentemente más eficiente. ¿Cuáles son los criterios comunes de la segmentación? Bueno, primero podemos segmentar por edad, ¿no? Por un lado tenemos niños, adultos mayores, adultos jóvenes, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y ahora con las demás que hay, ¿no? Los LGBTQ+, pues también ahí entran todos, ¿no? Podemos segmentar también por estado emocional o nivel de ansiedad, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros a saber cómo manejar a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Si los empezamos a segmentar. También los podemos segmentar por nivel educativo o comprensión médica. Sí, es muy diferente que te dirijas a gente que tiene altos niveles educativos a gente que tiene bajos niveles educativos. No los puedes revolver porque entonces no te van a entender unos sí, unos no. Y, bueno, te vas a hacer bolas ahí, ¿no? También los podemos segmentar
clasificar por historia clínica previa, cronicidad, episodios repetidos, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunos criterios que a ti te pueden ayudar para segmentar a tus pacientes y poder hacer una personalización, pues mucho mejor, ¿no? Aquí está una tablita que me marca los tipos de personalización basados en segmento. Por ejemplo, tenemos paciente adulto mayor. La personalización posible es tiempo extra para explicaciones, material con letra grande, por ejemplo, ¿no? Un paciente pediátrico, aquí la personalización podría ser con un lenguaje lúdico, acompañamiento de un personal, de un familiar constante. Un paciente frecuente o crónico, la personalización puede ser asignación de personal conocido, conocimiento continuo, etcétera, ¿no? Y de un paciente con diversidad cultural o religiosa, bueno, ajuste en dieta, rituales, formas de comunicarse, que yo sé que ahí en nuestros hospitales hay mucho, mucho de esto, ¿no? Y hay que poder hacerlo. Un segundo tema de este módulo de la personalización basada en datos es el uso de historias clínicas, el CRM y tecnologías en la personalización. Aquí se va a tratar de que usemos la tecnología que tenemos disponible con la información de nuestros pacientes para aprovechar los datos existentes, ¿sale? Entonces, los hospitales ya recolectan información valiosa a través de sistemas clínicos, a través de sistemas administrativos. El reto es usar esa información de manera inteligente para anticiparse a las necesidades y preferencias del paciente. ¿Sí? Imagínate tú el impacto que vas a generar cuando antes de incluso conocer o saludar a tu paciente, tú ya sabes cómo le gusta que le digan y llegas y lo saludas de esa manera y se va a sorprender, ¿no? Porque va a decir, wow, o sea, ni siquiera me conoces, nunca me has visto y ya me hablas como me gusta que me digan. Entonces, nos estamos anticipando a una personalización, ¿no? Nos estamos anticipando a una manera de cómo a nuestro paciente le gustaría ser tratado y en esa, vuelvo a insistir, en esas partes que sí se puede, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas disponibles en estas técnicas? Bueno, tenemos la historia clínica electrónica, donde hay información médica, diagnósticos previos, historial emocional, mucha información que tú debes conocer para que cuando llegues con tu paciente, pues ya lo reconozcas, ¿no? De una manera mucho más personal. Un CRM que no es otra cosa más que un software que me ayuda a la relación con mis clientes, ¿no? Ahí va a quedar registradas las preferencias declaradas de mi paciente, una retroalimentación previa, feedback, una frecuencia de atención, etcétera, ¿no? Es decir, ahí tenemos muchas, muchas historias. Ustedes tienen muchas historias muy, muy bien fundamentadas de todo esto, ¿no? Sistemas de alerta o tags, puedes notificar automáticamente a enfermería o admisión sobre datos sensibles de un paciente. Es decir, estamos aprovechando los datos existentes que hay en el hospital para personalizar nuestro servicio. Ejemplos de aplicación. Bueno, si en la historia clínica se registra que un paciente tiene ansiedad con las agujas, puede aparecer una alerta para que se aplique una técnica de distracción. Ya, no te lo tiene que decir tu paciente, tú ya lo sabes y entonces tú te adelantas. Si el CRM detecta que una familia ha pedido informes médicos en lenguaje sencillo, se puede asignar a un profesional entrenado en comunicación simple, ¿no? Ejemplo práctico, una nota en el sistema podría indicar paciente con baja visión, utilizar letra grande en documento, ¿sí? Todo eso lo podemos lograr, todo eso lo podemos personalizar porque contamos con la información, contamos con los datos para poder hacerlo, ¿sí? Y el tercer tema del módulo 2 sería
personalización sin romper procesos críticos, que eso es algo de lo que he venido repitiendo constantemente. Sí personalizar, pero sin poner en riesgo absolutamente nada. El equilibrio es la clave. Hay procesos que no se pueden omitir, hay procesos que no se pueden modificar porque garantizan la seguridad clínica, el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa, se tiene que hacer sí o sí. Pero ¿cómo personalizar sin comprometer lo esencial? Bueno, primero hay que identificar los elementos no negociables del proceso, es decir, los elementos que no puedo personalizar, que no puedo quitar, que no puedo cambiar, aunque al paciente no le gusten. Punto. Lo siento mucho si damos un servicio personalizado, pero eso que me estás pidiendo no es negociable, no lo puedo cambiar. Por ejemplo, la higiene quirúrgica, la validación de identidad, etcétera, ¿no? El siguiente sería incorporar la personalización en los márgenes de proceso sin alterar su estructura, ¿sí? Podemos personalizar sin alterar la estructura de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y la siguiente sería establecer protocolos de excepción regulados, donde un comité o responsable pueda aprobar cambios en casos especiales. Tú sabes perfectamente bien que hay casos en los que sí podemos romper un poco el protocolo. Sí, sí existe. Regularmente a nuestros pacientes, pues les vamos a decir que no se puede y se acabó el asunto, ¿no? Aunque por dentro sabemos que pudiera existir la posibilidad de que sí. Bueno, eso ya cada quien lo determinará a partir de un comité o a partir de un responsable para poder determinar si se puede romper ese protocolo con una pequeña personalización o no se puede hacer eso, ¿no? Y el número tres, la coordinación interdisciplinaria. Aquí es bien importante porque vamos a hablar de reconocer la importancia de la colaboración entre las distintas áreas del hospital. Que aquí es todo un tema, ¿eh? Porque bueno, yo me he encontrado en los hospitales que entre áreas son los peores enemigos, ¿no? Ahí vienen los del enfrente, cuidado, cállense, no hablen, etcétera, ¿no? Si te pide algo, no se lo des o tárdaselo. Bueno, una cosa ahí muy extraña, pero lo que debemos entender es que somos un solo equipo. Lo que debemos entender es que debemos colaborar entre las distintas áreas del hospital para brindar la atención integrada, segura y personalizada y destacar los roles y responsabilidades que cada quien le corresponde y poder lograr lo que queremos, ¿no? En este último módulo de esta segunda semana, el primer tema sería el rol de cada área en la experiencia del paciente, ¿sí? Y aquí yo te pido que tú te veas a ti mismo, ¿no? En tu área, en lo que haces, ¿no? Y veas cuál es tu rol en el todo de un paciente que pasa por el hospital, ¿no? Aunque la atención médica, ¿no? Suele ser el foco central, cada interacción cuenta con experiencia del paciente. Comprender el rol que juega cada departamento es clave para ofrecer un servicio de calidad y un servicio de calidez. Y tenemos que actuar en conjunto, porque es muy triste que un área lo haga muy bien y otra área lo haga muy mal. ¿Sí? Al final, cuando el paciente se va del hospital, ¿cuál va a ser su percepción? ¿Del que lo hizo bien? ¿Con cuál se queda más entrañablemente? ¿Con el que lo hizo bien o con el que lo hizo mal? Y esto está más que probado y comprobado, ¿eh? El paciente se queda más arraigado con el que lo hizo mal, ¿no? Todas las áreas pudieron hacerlo muy bien, pero si una lo hizo mal,
con eso se queda y con eso se vaya afuera. En ese hospital me trataron mal por esto, por esto y por esto. Y jamás va a mencionar lo que se hizo bien. Entonces, eso me parece terriblemente injusto para todos los demás, ¿no? ¿Cuáles son las áreas principales involucradas en todo esto y qué aporta a la experiencia del paciente? Bueno, los médicos, evidentemente, aportan el diagnóstico, el plan de tratamiento, la empatía clínica, enfermería, que aporta la ejecución del cuidado, monitoreo emocional, admisión y administración, que es el primer contacto. Ahí se va a ver si hay agilidad en el proceso, claridad en los trámites, trabajo social y psicología, hay un apoyo emocional, contención, etcétera, nutrición respecto a preferencias culturales o dietéticas, servicio al cliente que resuelve dudas, canaliza eficientemente los problemas y limpieza y mantenimiento que da imagen, confort y prevención de infecciones, ¿no? Y un segundo tema, trabajo en equipo. ¿Cuál va a ser el equipo? Médicos, enfermeros, enfermeras, administración, atención al cliente. Todos estamos en un mismo equipo. Los desafíos frecuentes en los hospitales, ¿cuáles van a ser? Áreas que trabajan en silos, es decir, sin compartir información relevante, ¿no? Hay muchas áreas que son muy celosas de su trabajo, no comparten nada, incluso llegan al punto de a mí me costó trabajo investigarlo, que te cueste trabajo a ti también, ¿no? Falta de comunicación sobre lo emocional y lo no clínico, conflictos por jerarquías o desconocimiento del rol de otros, ¿no? Todos estos son desafíos que seguramente ustedes en lo largo del tiempo ya se han enfrentado. Y al final generan problemas, conflictos, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas? Bueno, para que esto disminuya, estos desafíos disminuyan, pues hay que hacer reuniones interdisciplinarias cortas y regulares, hay que generar canales de comunicación definidos por tipo de información, desde urgente, sensible, logística. Hay que formar equipos de atención centrada en el paciente y hay que identificar, hay que visibilizar los roles de cada quien e incluso llamarlos por su nombre, ¿no? Y como tercer punto tenemos los flujos de comunicación efectivo. A mí me queda claro y a ustedes también que uno de los problemas más graves en cualquier organización, no únicamente en nuestros hospitales, es el flujo de comunicación efectiva, ¿eh? Híjole, cómo da problemas la falta de comunicación efectiva, ¿no? En cualquier instancia, en cualquier situación, ¿no? Yo trabajo en una universidad y pues la comunicación falla y falla muchísimo, ¿no? Es una institución educativa y a veces, híjole, hay problemas gratis nada más por algo que no se dijo bien o que no se comunicó, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves de una comunicación? ¿Qué es el pegamento de la estandarización y la personalización? Bueno, la comunicación debe ser bilateral, no solo órdenes, también recepción de retroalimentación, por favor, con un registro claro donde haya bitácoras, reportes breves, etiquetas digitales, que quede la evidencia de que se ha comunicado, que sea empática y respetuosa, independientemente del área o la jerarquía que sea, y que sea una comunicación oportuna que permita tomar decisiones antes de que haya un error o una queja. ¿Cuáles son las herramientas sugeridas? Bueno, hojas de pase de turno, grupos organizados, etcétera, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál podría ser? En algunos hospitales se usa una pizarra digital del paciente visible para todos los equipos, los médicos, limpieza, nutrición, donde se reflejan datos críticos como alergias, necesidades de comunicación, etcétera. ¿Sí? Hasta aquí el tema de la segunda semana. Ahorita nada más me queda tiempo para presentar las dos actividades de esta semana. Sería la actividad número 3 que se llama creación de un sistema de alertas para preferencias del paciente. Esa es mi actividad número 3. ¿Cuál es el objetivo? Diseñar un sistema casero de alertas simples que permitan al personal de salud
de manera simulada, obviamente, reconocer rápidamente las preferencias personales del paciente sin dejar de cumplir con los protocolos estandarizados. Aquí hay que seguir, hay que llenar todo, instrucciones. Elige un paciente simulado, puede ser tú, un familiar ficticio que crea tu ficha breve con los datos. Vas a poner el nombre del paciente, su edad, su diagnóstico, sus preferencias personales. Identifica procesos estandarizados que sí deben cumplirse sí o sí, ¿no? De acuerdo al diagnóstico del paciente, dime qué proceso se debe cumplir sí o sí y me lo pones aquí. Y luego diseñas un sistema de alertas visuales que puede ser en papel, por ejemplo. Aquí ya lo hice yo usando colores, ¿no? Iconos, etiquetas para señalar preferencias del paciente. ¿Qué significaría cada color? De acuerdo al nombre, edad, diagnóstico, bueno, sobre todo a la edad, al diagnóstico, a las preferencias, a los procesos estandarizados, vas a poner en cada etiqueta algo, una señal, algo que a todo el equipo le señale algo. Por ejemplo, la etiqueta azul, persona de la tercera edad que no ve o tiene deficiencias visuales. Etiqueta roja, tiene incontinencia, ¿no? Etiqueta verde, tal cosa. Icono de nota musical, bueno, ahí tú sabrás qué le vas a poner. Pega estas alertas, bueno, supón que las pegas ahí. Y haces una breve reflexión. ¿Cómo ayudaron las alertas a brindar un trato más humano? ¿Fue posible mantener los protocolos sin descuidar las preferencias? ¿Y qué pasaría si se ignoraran estas alertas? Que aprendo por lo menos 5 renglones. Y la actividad número 4 se llama simulación de atención interdisciplinaria a un paciente con requerimientos especiales. ¿Cuál es mi objetivo? Identificar y aplicar elementos que deben ser estandarizados y personalizados en la atención del paciente complejo, trabajando en equipo. Puede ser con familiares, compañeros en línea, etcétera. Imagínate que tienes un equipo de entre 2 y 5 personas, que es un médico, enfermera, nutriólogo, psicólogo. Hay un caso simulado, un paciente adulto mayor con diabetes tipo 2 con inicio de demencia leve, creencias religiosas que influyen en su alimentación, no come carne los viernes. Y bueno, aquí vas a generar todo lo que se pide en la actividad. ¿Sí? Esas serían las 2 actividades para esta semana. ¿Vale? Entonces, seguimos en comunicación vía WhatsApp. Ahorita que terminemos de esto, subo las 2 actividades para que ustedes las trabajen y tienen hasta el domingo, como cada semana, para poder subirlas y entregarlas. Si alguien no ha entregado actividades de la primera semana, todavía tiene oportunidad de poder hacerlo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Me ha dado muchísimo gusto haberlos saludado. Voy a estar más al pendiente con ustedes y nos estamos comunicando. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana. Chao. Gracias, igualmente. Gracias.